Les saluda el profesor Ronnie Ramírez y quien les habla, Benigno Saturno. Somos estudiantes de la Universidad Católica de Trujillo y en esta oportunidad vamos a compartirles un tema muy importante sobre los problemas del trabajo, basado en la encíclica Laudato-Si' Adveniens. ¿Quieren aprender algo más? Acompáñenos. Agradeciendo al profesor Benigno en esta oportunidad, voy a hablar de la realidad del trabajo, es la capacidad física y mental del hombre para transformar la naturaleza, para colocar a su servicio, obteniendo así un salario. El trabajo es un deber y un derecho de todos los seres humanos. El que no trabaja, que no coma, decía San Pablo. Esto se encuentra en 2 de Tesalonicenses 3:10. La concepción cristiana del trabajo, el cristianismo ha dignificado el trabajo desde el momento en que Cristo lo asumió en su condición de obrero en Nazaret. Sus apóstoles eran trabajadores y los primeros cristianos provenían en general de las clases humildes de la sociedad. Desde León XIII, la Iglesia defiende la prioridad del trabajo sobre el capital. El salario justo se convierte en la clave de la justicia de todo el sistema económico, según un pronunciamiento social del Papa a los obispos en su Labor Excelsis, en la cual pues el trabajador no solo debe percibir, decía, debido a su remuneración, su salario, sino ser tratado como persona. A León XIII en la Rerum Novarum apoyó al derecho de los trabajadores y contribuir así a la superación de la cuestión social. El derecho de huelga está plenamente aceptado en la enseñanza social de la Iglesia. Siempre prioriza el diálogo. En las primeras décadas de la Revolución Industrial, la huelga fue el único instrumento para obtener mejores condiciones de trabajo. La previsión social es un sistema de protección de los trabajadores contra las posibles desgracias. Juan Pablo II también promueve el derecho de los trabajadores. La informática y la electrónica se manifiestan como una verdadera explosión y ya se han trazado importantes logros que marcan el comienzo de la era digital. El drama del desempleo y de la exclusión se define a partir de la pérdida de la estabilidad en la ocupación o de la imposibilidad de tener un empleo seguro. Otro derecho olvidado es la jubilación digna. Seguimos. Pequeñas y medianas empresas. La Iglesia manifiesta que la economía debe estar al servicio del hombre. Ya Pío XII hablaba de la necesidad, por ejemplo, de promover la pequeña y mediana propiedad en la agricultura. Juan Pablo XXIII en su Mater et Magistra pidiendo al Estado y a la sociedad el apoyo para estas pequeñas y medianas empresas. Gracias. Después que mi compañero Ronnie nos ha explicado todo sobre los problemas del trabajo, sobre las huelgas, situación económica, las empresas, el salario, en esta oportunidad vamos a continuar analizando un método muy importante. Tenemos ver, luego juzgar, luego actuar. Primer principio de ver. Les invitamos a observar el siguiente video. Por todos los profesores que están en una huelga indefinida. A solo unos metros en el Congreso de la República, la ministra Marilu Martens está dando explicaciones. Y pedirle a todos los docentes que vuelvan a las aulas. Para, de una vez por todas, acabar con esta huelga. Noticia importante. Huelga de profesores. Policía Nacional del Perú usó bombas lacrimógenas para dispersar a los maestros que se encontraban en el cercado de Lima. Nos basamos en la encíclica Laudato-Si' Adveniens. Punto importante, los problemas del trabajo. ¿Cuál es nuestra base de la información? Les dejamos el siguiente link. Se inició desde el 12 de julio en Abancay. ¿En qué región? Lima. Cuando la policía lanzó bombas lacrimógenas, así como observamos en el video.
Cuidado, cuidado, cuidado. Muchos docentes fueron afectados, muchos transeúntes, debido al abundante uso de gases lacrimógenos. La ministra de Educación, Marilu Martens, aseveró que ya no habrá más diálogos. Es lamentable que nos ataquen y que incluso digan que somos terroristas, cuando nosotros solo estábamos ejerciendo nuestro derecho a la huelga. Los maestros solo pedimos salarios dignos y que se garantice una verdadera capacitación y no solo talleres, así como una educación gratuita y de calidad para los niños, así dijo un profesor. Los personajes primarios son todos los docentes de las diversas regiones del país y los policías. Personajes secundarios podemos considerar a los niños, comerciantes, transeúntes. ¿Qué valores podemos rescatar? La perseverancia, la solidaridad, la equidad, unidad, dignidad y justicia social. ¿Y cuáles son esos contravalores? Tenemos la intolerancia, la irracionalidad, las desigualdades que existen en nuestro país. Continuamos con el siguiente principio de juzgar. Vamos a basarnos de acuerdo a la Biblia. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Nos dice Proverbios 29:2. ¿Qué nos dicen las encíclicas? La 80ª Adveniens, los trabajadores. Su acción no está con todo exenta de dificultades. Puede sobrevenir aquí o allá la tentación de aprovechar su posición, la fuerza de imponer, sobre todo la huelga, cuyo derecho como medio último de defensa queda ciertamente reconocido. La Iglesia nos enseña que la huelga debe de ser el último recurso después de las necesarias negociaciones. En la Constitución Política del Perú, artículo 28, nos manifiesta lo siguiente: el Estado reconoce los derechos de sindicación, cautela su ejercicio democrático, regula el derecho de huelga para que se ejerza en armonía con el interés social. También el Código Penal nos señala que si las manifestaciones implican atentados contra las instalaciones destinadas a servicios públicos, la sanción que se impondrá es de 6 a 10 años de prisión, conforme al artículo 281. Se considera si en una reunión tumultuaria alguien atenta contra la integridad física de otras personas o mediante violencia que cause grave daño a la propiedad pública o privada, de acuerdo al artículo 315 del Código Penal, recibirá una pena de entre 6 y 8 años de prisión. El siguiente principio, que es actuar. ¿Qué debemos de hacer para poder menguar el problema? Primero, debemos de buscar una unidad sindical, organizarnos de manera orgánica para buscar diálogos con los representantes del Ministerio de Educación. ¿Qué debemos de hacer como ciudadanos cada uno de nosotros? Primer punto, asumir con responsabilidad mis funciones como miembro de la sociedad actual. También respetar los derechos laborales de los demás. Y así no habrá motivo razonable para formular una queja o un reclamo. Pero si yo no respeto y exijo respeto, no llegaremos a nada. Finalizando, estimados amigos, el profesor Ronnie Ramírez y quien les habla, les agradecemos por su atención prestada. Ya será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.